El día de hoy les vamos a presentar a Marcela Sena. Marcela es una apasionada de la programación y que siempre busca escribir código limpio y de calidad. Ella estudió la carrera de ciencias computacionales y tiene una especialidad en sistemas distribuidos. Desde el 2009 se desempeña como ingeniero de software y actualmente trabaja como staff software engineer en eBay. También es líder fundadora de la comunidad TechWho, que apoya a mujeres a desarrollarse en carreras de tecnología, pero también ha sido speaker y blogger de temas relacionados en tecnología. Y el día de hoy me complace mucho presentarla porque nos viene a dar la charla Prepárate para brillar en tu entrevista técnica. Marcela. Hola, muy buenas tardes, noches a todas las personas que se unieron a este evento. Muchísimas gracias a Women Who Code, a Luz por la presentación. Y pues bueno, ya les habló un poquito de mí. En esta ocasión les vengo a platicar o hablar, sobre todo, compartir con ustedes experiencias para que se preparen para brillar en una entrevista técnica. Y sobre todo son experiencias, ahorita les voy a comentar cómo es la información que traigo. Es mucha y me gustaría compartirles todo, así que voy comenzando. Bueno, ya lo mencionó Luz, soy Marcela Sena, soy Staff Software Engineer, trabajo para eBay, trabajo de manera on-site, y eso significa pues que me mudé. eBay es una empresa ubicada en Estados Unidos, en California, específicamente en San José. Y bueno, un poco más de mí. Soy de Tepic, de Nayarit, de México. Soy mexicana. Actualmente vivo en California. Tengo ya 12 años de experiencia como ingeniera de software. Soy backend developer y uso Java. Soy entusiasta de las comunidades de mujeres en tecnología y participo en TechWho, como ya lo mencionaron, también en Tecnolatinas y otra comunidad que es Java México. Y bueno, esto ya les da un poquito de background sobre la experiencia que puedo tener referente a entrevistas. Para poder mudarme a Estados Unidos, pues tuve que pasar por una serie de rondas de entrevistas con empresas para encontrar mi empresa ideal. eBay no fue la primera a la que apliqué a otras, estuve trabajando en otras. eBay es en la que actualmente estoy trabajando. Y bueno, actualmente también en eBay, pues ya me encuentro del otro lado. Ya pasé por un proceso de entrevistas, ya fui entrevistada y sé lo que se siente el tener que demostrar tus habilidades, tu conocimiento, el querer encontrar un trabajo ideal, algo que te guste, que te llene, y al mismo tiempo ahora estoy en el otro lado siendo entrevistadora. Entrevisto para eBay y ya tengo una visión más enfocada también a lo que las empresas buscan, el tipo de evaluaciones que hacen y sobre todo encontrarme con la cantidad de errores y aciertos también de los candidatos que aplican a una posición. Entonces aquí les vengo a platicar eso, espero que lo disfruten y que, bueno, pues se preparen conmigo para brillar en esa próxima entrevista que puedan llegar a tener, próximo mes, próximo año. Sobre todo estamos en fin de año, estaría muy, muy bueno que tomaran estos tips para que se prepararan. Las empresas suelen abrir pues, budget para contratar iniciando los años, así que tienen como 3 meses para prepararse. Entonces, bueno, comenzamos. Esta es la agenda que les traigo el día de hoy. Como les decía, está un poquito cargada, me voy a ir rapidito, pero por favor, dudas, váyanles escribiendo y así se puede uno ir resolviendo al final. Tipos de entrevistas. Bueno, primero, algo que me ha llevado en resumen a concluir que les traiga este contenido es porque hay mucho desconocimiento respecto a las entrevistas. No nada más es como prepararse respecto a los conocimientos técnicos, como programar, ser programando. Hay mucho desconocimiento respecto a qué esperar de una entrevista. Es por eso que les traigo cierta información que es las expectativas que ustedes deben de tener sobre las entrevistas. ¿Qué van a esperar que les pregunten? ¿Qué van a esperar que las empresas los evalúen o les digan? Entonces,
Tipos de entrevistas, el proceso en realidad lleva y conlleva una entrevista, los filtros, las etapas de una entrevista y bueno, por último, cómo prepararnos para esta entrevista. Y comenzamos entonces por los tipos de entrevista. El primero que tengo aquí es el tipo de software engineer generalizado. Esto significa que, bueno, mayormente las startups usualmente buscan este perfil y basan sus entrevistas en algoritmos y estructuras de datos, diseño y arquitectura de software. Todo esto de una forma muy generalizada. Cuando digo generalizada es que las startups, por el tipo de modelo que siguen y de compañía que son, buscan personas que se puedan adaptar más. Entonces, un perfil de software engineer más generalizado que pueda adaptarse a este tipo de entornos en base a las ideas que vayan surgiendo, que puedan proponer ciertos diseños, que puedan adaptarse a diferentes arquitecturas o inclusive a diferentes stacks de tecnología. Eso es lo que usualmente buscan las startups. ¿Y cómo aplican, cómo filtro a alguien que es un software engineer más generalizado? ¿Qué es un software engineer? Es un ingeniero que hace software. ¿Y qué conoce o qué hace un ingeniero? Bueno, pues me conoce todos los procesos y las etapas de la ingeniería del software, ¿no? Desde que se diseña, se implementa, se prueba, se pone en producción, y todas esas etapas se tienen que conocer. Y una buena forma para ellos de evaluar es a través de algoritmos y estructuras y el diseño y arquitectura. Sin enfocarse tanto en que sepas mucho de un lenguaje, preguntas muy específicas, sino sabe resolver un problema en el lenguaje que él conozca o ella conozca. Con eso es más que suficiente mientras pruebe este tipo de conocimientos y habilidades. Y bueno, si eres una persona que está interesada en este tipo de compañías, startups, este tipo de entrevistas es lo que tú puedes esperar respecto a este tipo de entrevistas. Ahora, el otro tipo es los perfiles que ya están enfocados o las posiciones que abren para un programming stack muy específico. Es sabido que las empresas tienen programming stacks. Ya tienen tecnologías con las que trabajan y con las que soportan toda su infraestructura y todas sus aplicaciones y todo su software. Casos muy comunes, bueno, creo que la mayoría de las empresas manejan diferentes lenguajes, pero tienen un stack muy básico que, por ejemplo, puede ser Java, o puede ser JavaScript, o puede ser Python, o puede ser una mezcla, pero mayormente usan uno u otro. Y buscan generalmente programadores o ingenieros de software en este stack. Y obviamente lo combinan ya con perfiles, que es, ok, busco un Java developer backend, muy comúnmente, o un frontend con JavaScript, o un frontend con Dart, o un frontend con JavaScript y React, o con Vue, no sé. Puede variar ahí, como les decía, el stack que usa la empresa. O estoy en busca de un full stack engineer y que se adapte tanto a JavaScript como a Java en el backend, JavaScript en el frontend, en base, como lo mencionaba, las tecnologías que utilicen. Y los tipos de entrevistas, en este caso, suelen enfocarse a lenguajes de programación. Aquí ya te puedes encontrar con preguntas más enfocadas a un lenguaje, a un framework y inclusive también a una cloud, la cloud que ellos utilizan. Bueno, ya muchas empresas trabajan con cloud. Creo que es uno de los estándares. Casi ya nadie maneja su propia infraestructura. Entonces, también el tener ciertos conocimientos de cloud te puede enfocar el tipo de entrevista. Creo que la mayoría o en general podemos caer en este tipo de entrevistas porque, bueno, todos conocemos al menos un lenguaje de programación y no importa si somos juniors o somos seniors o staffs, realmente a veces que nosotros también como candidatos a una empresa pues tenemos un career path que queremos seguir. No, pues a mí me gusta JavaScript, pues entonces me quedo con JavaScript, lo especializo y busco una empresa que trabaje con este stack, con los frameworks relacionados a JavaScript y que tenga, no sé, frontend o que tenga backend.
Y ahí es como empezamos a diferenciar. Ahora, vamos moviéndolo a los procesos de la entrevista, ¿no? Estos ya es como los tipos. Quiero que ustedes vayan mentalmente identificando, hagan como su historia, vayan conociéndose a través de estos pasos que les voy a ir contando, para que al final puedan determinar, al final de la presentación, lo ideal sería que ustedes puedan decir de manera muy rápida, sin llegar a detalles, qué tipo de compañía les gusta, qué tipo de programadores son, y cómo creen que ustedes pueden programarse. La idea de esta presentación es que ustedes se conozcan y que al conocerse como programadores lo que saben, lo puedan llevar a las entrevistas y que puedan brillar en esas entrevistas, que sus entrevistadores queden impresionados con ustedes. Entonces, vamos a ver cómo es un proceso de entrevistas. Ok, ya saben los tipos que hay, ya eligieron alguno o ya se sintieron más atraídos hacia uno. Entonces, los tipos de filtros que van a encontrar son al menos estos 4. Digo al menos es porque muy comúnmente vaya, les traigo como el estándar que siguen las empresas actualmente. No nada más las que están en Estados Unidos. Estos tipos de entrevistas también pueden encontrarse en otros países, en otras locaciones como lo es Europa o en Latinoamérica también. Pueden ser más o menos filtros, pero al menos uno de estos lo van a encontrar. Y es mejor que lo sepan y que sepan qué esperar en estos filtros. Entonces, nos vamos uno por uno. El screening. El screening básicamente es lo que las empresas buscan, es que a través de un reclutadora, ustedes puedan demostrar las habilidades que tienen y la historia de carrera que tienen para saber si hace match con la posición que ellos están ofreciendo. En este tipo de filtros, y de hecho para todos los filtros, ustedes deben de saber, tienen que tener en cuenta que las entrevistas es un ganar-ganar. Las empresas buscan talento y ustedes son talento que buscan una empresa que les paguen por hacer lo que más les gusta, ¿no? O por lo que saben hacer. Entonces, vean los filtros siempre como algo de los cuales ustedes pueden aprender, inclusive que ustedes pueden rechazar. Si hay algo que no les convence de una empresa, para eso son los filtros. Porque ni las empresas quieren perder tiempo en entrevistar personas que no van a hacer match, como ni ustedes quieren perder tiempo en empresas con las que no van a hacer match. No les gusta. Entonces, este primer filtro es mayormente para eso. Para que ustedes conozcan lo que las empresas ofrecen, los proyectos que tienen, de una manera muy rápida, las tecnologías que tienen, y que ustedes también puedan dar a conocer lo que han trabajado e intentar hacer match. Digamos que ustedes tienen la emoción o las ganas de entrar a una empresa como Google, no sé. Entonces, en este screening, lo que va a suceder es que el reclutador les va a comenzar a preguntar cosas relacionadas a su carrera, a sus skills, en base a sus proyectos anteriores. Y con eso va a encontrar cierta información para saber si sí coinciden o tienen coincidencias con la posición. Si la posición dice que es para un backend engineer que va a hacer web services y ustedes nunca han trabajado con web services, bueno, ahí puede ser algo que a ellos les llame y que diga, bueno, puede ser que no. O al revés, si ustedes van a una posición, inclusive siendo Google, ustedes quieren entrar a Google, pero si la posición dice que van a ser mobile y ustedes nunca han hecho mobile, entonces desde ahí ustedes pueden decir, bueno, sí quisiera entrar a Google, pero esta posición a la que me estás ofreciendo, reclutador, no es con la que yo creo que hago match, porque yo no hago mobile, yo hago
backend para servicios web. Entonces ahí ya pueden empezar a acomodarse en el sentido de, ok, es cierto, no haces match. Ellos te pueden preguntar, pero ¿te gustaría intentar? ¿No te gustaría intentar? Y bueno, ya depende de ustedes. Y bueno, las preguntas más frecuentes que se pueden encontrar en este tipo de filtro es el típico cuéntame acerca de ti, que te escriban su historial de trabajo, en dónde han trabajado y qué han hecho en esos trabajos, cuál es su expectativa salarial, por qué quieren esa posición y bueno, preguntas sobre habilidades que tengan referentes a programación, lenguajes, frameworks, etc. Es una entrevista más social, en la cual van ustedes, como les decía, poder entender bien la posición y que ellos los entiendan bien ustedes para que hagan match. Y si a los dos les convence, genial, significa que pueden continuar a un siguiente filtro. Entonces, lo más importante en esta entrevista es demostrar que tu perfil coincide con lo que la empresa busca. Bien, la siguiente filtro que pueden encontrar es un technical screening. Es un poco como el screening anterior, pero de esta forma ya es técnico. En lo anterior solamente te preguntaron sobre tu pasado, tus trabajos anteriores o tu trabajo actual para saber si hace match con la posición. Pero aquí, en este technical screening, lo que puedes encontrar es más bien un filtro para evaluar de forma rápida tus habilidades de solución de problemas y programación en general. ¿Por qué las empresas hacen esto? Porque el siguiente filtro es un poco más cargado, es más pesado, requiere de más recursos. Cuando digo recursos es más entrevistadores, más personas involucradas, lo cual para ellos es una inversión de tiempo y de dinero. Y ellos quieren asegurarse de que cuando llegues a ese segundo filtro valga la pena. Y tú también quieres asegurarte de que cuando llegues a ese filtro valga la pena. No vas a perder 6 horas de tu vida en entrevistas para una empresa que no te gusta, para una posición con la cual no haces match. Entonces, este technical screening es para eso. Evaluar de manera rápida en una forma en la que ellos puedan obtener información de ti relacionada en cómo tú resuelves problemas, cómo llevas a solución un requerimiento que ellos te pusieron que no conocías, cuál fue tu proceso, tu forma de pensar para resolverlo, cómo te comunicaste. Y con esos pequeños ejercicios que te pueden poner en este tipo de entrevista, ellos van a obtener de manera rápida esta información, decir, ok, sí puedo solucionar el problema, un problema básico, mediano, y comunicó bien su solución, o no lo resolvió, pero comunicó muy bien y estuvo a punto de resolverlo, le hizo falta algo, significa que ellos ahí ya pueden evaluar y decir, sí, creo que vale la pena que lo pasemos al siguiente filtro porque demuestra que tiene ciertas habilidades. Este tipo de entrevistas pueden durar de 45 a 60 minutos, ya depende, como les decía, en las empresas. Entonces, prepárense para este tiempo, cuando les pongan este tipo de entrevistas, que es un technical screening. Y lo que se pueden encontrar como ejercicios en esta entrevista es, pues, string manipulation, arrays y list, o maps, y ordenamiento y búsqueda. Son como los ejercicios más básicos que les pueden llegar a poner y con lo que las empresas pueden filtrar de manera rápida este tipo de conocimiento. Bueno, el objetivo es demostrar las habilidades de solución de problemas, la lógica y las habilidades básicas de programación. Ok, pasemos al siguiente filtro, que es un on-site, donde ya te van a programar de 2 a 4 entrevistas técnicas con más entrevistadores, al menos una va a ser con manager, y aquí ya te van a evaluar en cosas más específicas, fundamentos de programación, diseño y arquitectura de software, proyectos pequeños que van de inicio a fin, un code review, un peer programming,
pueden ser diferentes estrategias y cada una de las entrevistas va a ser con una persona distinta. Y las empresas hacen esto porque buscan hacer una evaluación más justa y que sea menos sesgada. Todos tenemos sesgos. Esto es algo que se conoce, que se sabe. Y la idea de este tipo de filtros con diferentes personas es que a ustedes como candidatos se les evalúe de forma justa. Que no haya ningún sesgo por cultura, por género, por, no sé, múltiples opciones que puede haber ahí para tener cierto tipo de sesgos. Y esto también va a hacer que fortalezca o refuerce el que la empresa te pueda contratar. Si te fue muy bien en 3 de las 4 entrevistas, eso significa que tienes más oportunidades de pasar. A que si solo te hacen una donde te comportaste o donde fue más o menos tu performance en esa entrevista. Entonces, véanlo por el lado positivo. Si son entrevistas largas, también véanlo como que es una inversión de tiempo. Y si ustedes ya llegaron a un on-site, también échenle ganas, porque es el último filtro y de ahí puede ser que logren alcanzar el objetivo que estaban buscando. Este tipo de entrevistas pueden tardar de 3 a 6 horas, así que váyanse con tiempo, sépanlo. Si están en ronda, sepan que se van a gastar este tiempo y van a invertir en eso. Y bueno, lo que se pueden encontrar en un on-site, pues, es implementar una estructura de datos desde cero, diseñar e implementar una API, identificar los errores en un bloque de código dado y poner soluciones a esos errores, implementar un servicio o una aplicación desde cero, diseñar los componentes involucrados en un sistema distribuido. Recuerden que también todo esto va dependiendo de los niveles. No importa si eres junior o mid o senior o staff, las entrevistas o los filtros son los mismos para todos, solamente que los ejercicios pueden llegar a ser específicos para el nivel al que estén aplicando. Pero de que va a haber diseño y va a haber arquitectura y va a haber estructuras de datos y va a haber algoritmos, los va a haber. La diferencia es tal vez el nivel con el que sean evaluados. Y bueno, el objetivo una vez más es demostrar los conocimientos y las habilidades que tenemos. Ya por último, pues es el feedback. El reclutador que inició su proceso les debe notificar, ya sea por medio de un email o una llamada. Y esto debe suceder en cada filtro. Les debe decir cómo les fue, si les fue bien, no, y todo eso. Y sepan también que una empresa con un buen proceso de reclutamiento siempre provee de retroalimentación tanto para un resultado positivo como para uno negativo. Si nos fue bien, nos va a decir, y si no, también nos debe decir y nos debe dar retroalimentación de cómo podemos mejorar. Y bueno, ahora sí, ¿cómo nos preparamos para la entrevista? Les traigo unos pasos que casi estoy segura que si los siguen pueden llegar a buenos resultados. Entonces, lo primero, ya quieren estar entrevistándose, pero a veces que no saben cómo comenzar o cómo llegar inclusive a aplicar a esas vacantes. El primer filtro para que alguien vea o sepa de ti es tu currículum. Entonces muchas veces las personas no lo tienen actualizado. Y eso es algo más que importante. Yo como entrevistadora me he topado con currículums que son ser informativos, no puedo obtener nada de información de ellos. Y si veo un currículum así, ciertamente espero que el candidato llegue con la misma información, lo cual me hace a mí pensar que voy a tener que estar preguntando todo, en vez de que esta persona venga a ofrecerme lo que ya tiene, lo que ya sabe. Y bueno, debemos tener listas de vacantes donde queremos aplicar, el conocimiento sobre las empresas donde queremos aplicar y los procesos de reclutamiento. Ahora, ¿cómo me preparo para las rondas de entrevista? Bueno, pues hay ciertas guías que pueden seguir, como las preguntas de comportamiento, cómo solucionar problemas, seguir ciertos tools de código para practicar y como qué tipo de arquitecturas y diseño de software puedo comenzar a estudiar. Entonces,
Ahora sí, vamos con los pasos previos a aplicar una vacante. Son 4 y son bien fáciles. Prepara tu CV, actualízalo con lo más reciente, lo más relevante, quita entradas viejas que no sirvan y refina mucho la descripción de los roles que has desempeñado. Elige una empresa y haz una investigación profunda sobre ella, sobre los proyectos, la cultura, el CEO, sus eventos, salarios, perks o beneficios. Eso te va a abrir también la visión sobre la empresa y cómo es. A lo mejor te encuentres con que no está tan chido los salarios, o no son muy buenos sus beneficios y eso haga que te detengas inclusive antes de empezar. Ahora, ya que tienes una empresa, puedes buscar la posición que se alinee sobre todo con tu perfil, con tus motivaciones, con tu career path, lo que quieres hacer y con las tecnologías que manejan y las oportunidades que tienes para crecer ahí. Y bueno, por último, pues aplica. Entonces, acuérdense, son 4 pasos, el resumen, elegir las empresas y buscar, investigarlas y elegir la posición que se alinee con el perfil y la carrera. Y bueno, como más pasos para prepararse para la entrevista, ya es la segunda parte, cómo me preparo ya técnicamente. Bueno, lo primero, y esto es algo muy curioso, cuando digo técnicamente la mayoría se va no, sí, algoritmos, estructuras, problemas, ejercicios, y sí, pero hay algo todavía un poquito antes de eso, que es conocer nuestro historial de trabajo y nuestras habilidades. Lo primero que te van a preguntar siempre en una entrevista es, háblame acerca de ti. Y si tú no sabes hablar acerca de ti, eso ya dice mucho de un candidato. Ya dice mucho porque no sabe explicar lo que ha estado haciendo, no trae esa información fresca, lo cual va a hacer que la entrevista se alargue o que inclusive se pierda tiempo en la entrevista. Entonces, este es un paso súper importante. Preguntas como, ¿qué roles he desempeñado? ¿Qué tecnologías he usado y cuáles domino? ¿Cuáles son mis habilidades blandas y cuáles son mis habilidades técnicas? De ahí el segundo paso, pues ya es estudiar y practicar la solución de problemas, lo que ya mencionábamos, algoritmos, notación Big O, estructuras de datos, fundamentos de programación y arquitectura de software. Y bueno, ya un tercer paso, que es yo creo que de los mejores, es practica en una entrevista simulada, una mock interview. Bueno, yo se los recomiendo muchísimo, si lo pueden hacer, de veras háganlo. Entonces, para el primer paso, ¿cómo conocer nuestro historial de trabajo? Metodología STAR. Esta la pueden buscar, no se las voy a detallar tanto para poder ahondar en otros de los pasos que tengo para ustedes. Y preguntas de comportamiento. Identifica los últimos 3 proyectos en los que has trabajado. Unos ejemplos que les traigo es, por ejemplo, yo, no sé, una aplicación batch para generar URLs canónicas de los listados de productos nuevos. Microservicio para redireccionamiento de URLs caducadas. Y en otra de las empresas donde trabajé, Digital Asset Management, que es una aplicación web para administración de activos digitales. Ya está. Estos 3 los puedo decir en una entrevista, así como los describí, como los... El 2, identifica lo más relevante que hiciste en esos proyectos. Tiene que ser muy específico. Por ejemplo, para el primer proyecto que les mencioné, la creación de consultas en Hadoop para obtener los datos de entrada. Diseño e implementación de un batch job que procesa grandes volúmenes de datos nuevos y los transforma en URLs. Si se fijan, estoy describiendo detalladamente las tareas que hice. Eso significa que conozco, que sí pasé por ese proceso y que te lo estoy diciendo, lo cual si me preguntas, te sé responder. Y no me quedo pensando en el aire, ay, ¿cómo le hice? No, porque ya traigo la información. El 3, identifica los conflictos y describe cómo los solucionaste. Un conflicto puede ser, un compañero de trabajo no atendió en más de una ocasión una junta en la que era requerido para sincronizar esfuerzos y metas en el equipo, a pesar de que no tenía una justificación para no asistir. Este conflicto pudo haber pasado y lo que tú debes identificar es, el conflicto, debes saber describirlo, qué es un conflicto, y de ahí, ¿cuál fue la solución que llevaste? Un manager te puede preguntar esto. Y si dices, no, nunca he tenido un conflicto, pues nadie te va a creer, porque creo que todos los equipos tienen conflictos. Por muy pequeños que sean,
nada es perfecto y tú puedes, si empiezas a mentalizar y pensar en esas cosas y ya traes las respuestas, significa entonces que las entrevistas van a ser más ágiles y tú vas a poder demostrar más de lo que tienes. Y bueno, esto es solamente un ejemplo para que puedan ver cómo podrían ustedes describirlo. Ahora, pues hay que identificar las fortalezas y las debilidades y bueno, siempre con humildad, ¿no? Las fortalezas y las debilidades nos hacen a nosotros y se pueden contrastar entre ellas. No significa que una debilidad sea, híjole, ya no me van a contratar por esto, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puse que una fortaleza puede ser detallista y al mismo tiempo puede ser una debilidad, porque irse en los detalles a veces con un tiempo limitado es algo que puede no ser bueno para cierto tipo de proyectos o de tareas. Pero al final de cuentas se contrasta con otras, como, bueno, pero soy organizada o soy orientada a la documentación, lo que entregue va a estar bien y va a tener detalles. Eso también ayuda a los equipos. Entonces es como un balance. Y bueno, ya como el resumen de las preguntas de comportamiento, hagan un speech donde puedan hablar y explicar de 3 a 5 minutos su historia. Incluyan el nombre, su puesto actual, la compañía para la que trabajan, el tiempo que llevan desempeñando la carrera, el perfil actual y el background escolar, si quieren, y los 3 proyectos que ya les había mencionado. De manera muy rápida, es como si yo llego a una entrevista y digo, hola, soy Marcela Cena, soy Staff Software Engineer en eBay, tengo 12 años de experiencia, trabajo como Backend Developer en Java, egresé del Instituto Tecnológico de Tepic y los últimos proyectos en que trabajé son estos. He dado demasiada información con la que el entrevistador puede empezar a interactuar o se puede retener para posteriores preguntas más interesantes sobre lo que hago. Y no quedarse con la pregunta, oye, ¿y en qué escuela estabas? ¿O cuántos años tienes de experiencia? Preguntas que solo van a quitar tiempo. Y bueno, ahora, eso solo es como recapitulación. ¿Cómo solucionamos problemas? Bueno, son unos pasos también muy específicos. Ya se me está acabando el tiempo, así que me voy a ir rápido. Tenemos en cómo solucionamos problemas. Bueno, mi primer recomendación siempre es, sé que ustedes pueden ser multilingüaje, pueden o aprendieron más de un lenguaje o les gusta más de un lenguaje, pero para una entrevista eso no sirve mucho. Elijan un lenguaje y elijan un lenguaje que dominen. Los demás pueden llegar a utilizarlos, pero siempre deben de tener un lenguaje que dominen. Ahora, apréndanse las estructuras de datos que tienen implementados sus lenguajes, por favor. Y ya que lo sepan, háganse estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de esas estructuras? ¿Para qué tipo de problemas utilizo esas estructuras? Si ustedes saben cómo implementar desde cero una hash table, un grafo o un árbol, eso les va a ayudar a que los evalúen de forma más rápida. Estos solamente son como recomendaciones que yo les hago. Ustedes pueden o no seguirlas, ustedes tienen su camino para estudiar, pero si llegan al punto de saber implementar un grafo o un árbol desde cero, créanme que les va a ayudar a comprender y entender inclusive su misma capacidad como ingenieros. No es porque vayan a hacer un grafo diario en lo que estén programando. No se trata de eso. Se trata de que tengan la capacidad y la habilidad de aprender y de llevar a estructurar código. No importa que se haga un grafo. Eso habla de que puedes hacer eso y mucho más. Apréndanse también los algoritmos que ya están implementados. ¿Cuánto tiempo de ejecución en notación Big O tardan esos algoritmos? ¿Cuánto tiempo tarda el arreglo, ordenar un arreglo en Java? ¿Qué algoritmo implementa? Si alguien me lo pregunta, yo debo saberlo. Bueno, yo trabajo con Java. ¿Cuánto tiempo se tarda el lenguaje o el algoritmo que utiliza el lenguaje en encontrar una substring dentro de un string? ¿Cuánto se tarda en insertar un elemento en una colección de tipo tree map? Y bueno, ya de ahí nos vamos a algoritmos más complejos como búsqueda binaria, breadth first search, depth first search.
Y aquí ya se los dejo muy como el comentario anterior. Si saben implementarlos, si los estudian, eso va a demostrar que tienen la capacidad de aprender cierto tipo de complejidades y cierto tipo de problemáticas, aunque no las vayan a usar en su día a día. Y bueno, aprende a usar de forma fluida el lenguaje, por favor. No lleguen sin saber inicializar un arreglo o una lista, sin saber definir una estructura que vayan a usar. Así, no sé cómo definir un mapa. No sé cómo obtener un valor de un mapa cuando es string. O sea, todo eso ya lo deben de tener dominado y fluido. Cómo iterar las estructuras que están usando, cómo obtener valores, cómo definir métodos y funciones. Eso es lo que hacemos diario y es lo que deberían llevar ya fluido. Practíquenlo. Inicialicen, traten de hacer ejercicios inicializando todas las estructuras que conozcan para que las lleven ya frescas. El 4 es aprender a estructurar tu código de forma que sea reusable y que cumpla con una función. Bueno, esto es más que nada siguiendo principios de diseño y de código. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Implementa una función que reciba un string e imprima ese string en orden inverso y con el prefijo resultado. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Crear un método o función por separado que imprima la cadena. Mi método se va a llamar imprimir resultado. Ese método es reusable porque cualquiera que quiera imprimir resultado puede usarlo, puede servir para cualquier cadena y sigue una única función, imprime resultado. Es un ejemplo muy básico, pero creo que da a entender a lo que voy. Muchos ejercicios que les pueden poner pueden tener estos pequeños pasos en los que si ustedes se toman el tiempo de estructurar código de forma correcta, eso da muy buenas señales de que alguien sabe y tiene esos fundamentos de programación. Y por último, aprende a plantear una solución antes de comenzar a escribir código y explicar tu código. Y es, bueno, el mismo problema, ¿no? Implementa una función que haga la inversa y imprima el resultado. Lo que tenemos que hacer es entender el problema. Hay que escuchar cuidadosamente. Hay que hacer las preguntas que sean necesarias hasta que entendamos el problema. Los entrevistadores no nos enojamos porque nos pregunten, los entrevistadores no nos impacientamos, pregunten. Creo que deberían preguntar siempre. Piensa en una solución. Si te estás tardando, siempre pídele a tu entrevistador que te deje pensar en una solución. Oye, ya entendí el problema, ¿me dejas pensar en la solución? Perfecto. Plantea tu solución, ya que la tengas. Siempre debes de explicar una solución describiendo los pasos que va a seguir. Voy a hacer un método que reciba una string, que agregue los valores a una estructura, los va a iterar, voy a validar este valor y al final lo voy a imprimir. Perfecto. Llega a un acuerdo con tu entrevistador. Cuando estás en un ejercicio, debes de llegar a un acuerdo con él y decirle, ok, esto es lo que yo propongo, ¿está bien? Es lo que se está buscando y el entrevistador ya te puede hacer preguntas o inclusive te puede dar consejos. Escucha esos consejos. Y por último, pues comienza a escribir código y trata de hacerlo de forma limpia, ordenada y todo eso. Son 5 recomendaciones de las cuales yo sigo, me baso, evalúo de esta forma y creo que es una forma que muchas empresas siguen y con las cuales nos enseñan a los entrevistadores a seguir. Y bueno, ya por último les dejo algunas recomendaciones para tools online que pueden usar. Son estas 3, HackerRank, LeetCode, CodeWars. Hagan ejercicios ahí, sigan las estrategias que les dan para prepararse para entrevistas y créanme que les va a servir mucho. Es mejor llegar preparado con este tipo de herramientas porque es lo que se van a encontrar allá afuera. Y ya por último, para las arquitecturas y diseño de software, pues nada más les traigo la guía de lo que pueden comenzar a estudiar, lo que les pueden preguntar. Bueno, definitivamente para los diferentes tipos de programación que puede haber, la orientada a objetos, la funcional, la programación asíncrona,
los principios SOLID, patrones de diseño, concurrencia, caching, que son sus tipos y los usos para caching, bases de datos, tipos y usos. Eso es para la parte de diseño. Y para la parte de arquitectura, pues ya es conocer más sobre sistemas distribuidos, arquitecturas para web, servicios web, microservicios, los fundamentos de computación en cloud y, bueno, containers, que es lo que actualmente todas las empresas tienen. Y no necesariamente tienen que saberlo todo, ni haberlo hecho todo. Lean, estudien un poco para que si les preguntan, ustedes puedan con confianza decir, no lo he usado, pero he leído sobre ello. Eso ya también da una buena impresión de que, ok, no lo ha usado, está bien. No todos hemos pasado por todo lo que se hace de software en el mundo, pero tiene idea, tiene conocimientos. Y eso también es muy válido. Y aquí les dejo un QR code por si quieren escanear esa página High Scalability, donde explican así muy bonito todo tipo de arquitecturas y diseños de software, y les puede servir mucho para prepararse. Aquí hay otros recursos por si quieren saber cómo es el proceso de entrevistas en Uber, cómo es el proceso de entrevistas en Lyft, y una de Triple Byte, que es una empresa que capacita a personas acá en la Bay Area para aplicar a empresas. Los voy a quitar rápido, pero bueno, luego se los puedo pasar. Y el resumen, mi slide, hagan lo de los pasos previos para aplicar a la vacante y prepárense con estos 4 puntos que les acabo de mencionar. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcela. La verdad es que es un proceso bastante completo lo que nos acabas de mencionar y pues estoy segura que si la ejecutamos al pie de la letra como lo compartiste, seguramente vamos a brillar en la siguiente entrevista técnica. Sí, estoy segura. Muy bien. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera es para entrevistas técnicas junior, ¿qué nivel de tecnicismo deberíamos de tener? Aquí pone un ejemplo, Emily. Hay ejercicios newbie, intermediate y advanced. ¿Cuáles deberíamos practicar si somos junior para hacer la entrevista? Definitivamente lo manejaría entre newbie e intermediate. No te vayas a advanced si crees que todavía no tienes esos conocimientos, porque te puedes saturar de información. Es muchísima información y todavía no pasas por ese proceso. Hay mucho conocimiento que se adquiere con experiencia y no con estudio. Entonces, enfócate en el nivel en el que estás, perfeccionar lo que para tu nivel está bien. Como te decía, newbie a intermedio si te quieres pasar, solo para conocer qué más puede haber, pero lo dejaría en solamente hasta ahí. Muy bien, hace sentido. Y la siguiente, ¿alguna recomendación para personas que están transicionando a tech, que no tenga aún experiencia profesional en el campo? Por ejemplo, que nada más tenga de experiencia un bootcamp, pero no experiencia laboral. Claro, mira, yo realmente, o al menos las empresas o la empresa donde estoy, también eso depende de empresas, nos enfocamos mucho en si la persona está capacitada para hacer el trabajo. Puede que no tengas un historial anterior, pero si tú me sabes explicar los procesos de ingeniería de software, si te pongo un ejercicio y lo resuelves de manera adecuada con los skills necesarios, a las empresas no les debe importar si tienes o no una experiencia. Lo que están buscando es talento, y el talento viene de muchas formas, y definitivamente una recomendación sería anímate y no te desanimes. Sé que puede haber empresas que no evalúan de esta forma y que siempre te van a pedir experiencia, pero cuando te pidan experiencia, tú solamente diles, estoy buscando mi oportunidad y tengo el talento y lo quiero demostrar. Y si lo lograste,
en la entrevista, significa que sí puedes hacerlo. 100%. Me gustó mucho eso que comentaste, que no están buscando experiencia, están buscando talento. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marcela. Creo que una de las preguntas también la contestaste durante tu plática y vamos a dar por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Te agradecemos nuevamente tu tiempo, tu disposición y todos estos tips que estoy segurísima que vamos a aplicar en nuestra siguiente entrevista técnica. Genial, muchas gracias a ustedes.